A continuación, ustedes van a ver un debate que tuvimos anoche con dos líderes cristianos del movimiento de Raíces Hebreas. Raíces Hebreas es una de las ramificaciones del cristianismo mesiánico y en el debate participamos Luis del canal Lick Levy y yo, diciendo la postura del judaísmo, versus los líderes cristianos, que sus nombres son José Luis y el hermano Ángel, así le dicen, y el tema era sobre las tribus perdidas. Y la idea era mostrar que uno no se vuelve efraínita de la noche a la mañana porque se siente efraínita. Sí, eso es algo, eso es como transgénero, pero pasar de ser mexicano a ser efraínita, es algo por el estilo. Ya ustedes verán en el debate, nosotros cubrimos con pruebas bíblicas desde el hebreo, pruebas históricas, incluso con migraciones genéticas, y, o sea, todos los ángulos posibles. Ustedes también verán la respuesta de la parte cristiana. Y bueno, espero que disfruten el debate. Lo que sí debo advertir es que estamos en el mes de Elul, que es el último mes del calendario hebreo, y los judíos tenemos un rezo que se llama Selijot, que empieza muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol, etcétera. Y por eso yo debí retirarme del debate. Yo estuve ahí como 1 hora y 40 minutos, pues desde que entré a ese live. Y por eso debí retirarme antes, porque bueno, saben, uno trabaja y también levantarse temprano a hacer hijos, etcétera. Aún así, dejé también un margen para escuchar cómo continuó el debate, etcétera. Y en cierto punto se cortó porque fue bastante largo, ¿no? O sea, yo ya me había retirado, pero el punto es que a continuación ustedes vean el debate, lleguen a sus propias conclusiones, analicen ambos puntos. Obviamente, al yo retirarme, pues quedan muchos cabos sueltos que, digamos, se lanzaron preguntas al aire, porque ya yo no estaba para responder. Luis, obviamente, el debate se puso muy desorganizado. Cuando son cuatro personas debatiendo, es muy difícil mantener una cohesión de puntos, entonces empiezan a bifurcar y bifurcar los puntos. Entonces, bueno, espero que disfruten el debate, les envío un saludo y todo lo mejor. Y luego Jacob, luego yo y luego el Lick Levy, porque él dice que a la última. Yo empiezo, sí, yo empiezo. Nomás avíseme del tiempo, por favor. Avíseme del tiempo. Entonces, 8 minutos me dijo. 8 minutos. Sí. Muy bien. Voy a ir abarcando por pasos, pues, para ir hablando del tema, para que la gente, más nada, las personas que, como le digo, hay varias personas que van a estar escuchando. El propósito es que las personas aprendan y que no gane la mentira. Eso es lo único, que no gane la mentira. Hay que tratar de traer argumentos bíblicos o escriturales, y si alguien sabe de historia, históricos, para no desinformar a la gente. Hay que tratar de hablar de este tema de las 10 tribus. Amén, hermano, póngame el cronómetro y usted me avisa. Ahí estámonos. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos mis hermanos por estar el día de hoy aquí en este debate de las 10 tribus. Bueno, la postura que nosotros presentamos es que hay 10 tribus perdidas en la diáspora el día de hoy, que la casa de Judá son los que están el día de hoy, algunos, tampoco no todos, son los que habitan el día de hoy en Israel, pero que el día de hoy hay 10 tribus que están dispersas y que no se sabe quiénes son. Hasta el día de hoy es algo que no han podido, los conocedores no han podido descubrir quiénes son esas tribus. Hay mucha filosofía acerca de esto, hay varias posturas, tanto de judíos como de protestantes, como de raíces hebreas y de muchas denominaciones acerca de este tema. Pero yo voy a hablarles un poco, voy a introducir este tema acerca de las 10 tribus. Lo primero que tenemos que aprender es quién era Israel. ¿Por qué? Porque yo veo que hay una confusión en muchas personas, porque cuando hablan de Israel hablan los judíos, y eso es una mentira. Israel no son solo los judíos, Israel eran 12 tribus. Israel no eran solo los judíos, Israel está conformado por 12 tribus, y esto es lo que mucha gente ignora. ¿Cuántas tribus? Tengo una pregunta para el público. ¿Cuántas tribus estaban en el monte Sinaí cuando se entregó la Torá? 13 tribus. 13 tribus. ¿Por qué? Porque José dio 2 tribus, incluyendo a la de Leví, son 13 tribus en total. Entonces, la pregunta es, ¿todos eran judíos? No, solo uno era judío, una tribu, la casa de Judá o la tribu de Judá eran los únicos que eran judíos. Entonces, esa es una desinformación que nosotros cuando escuchamos Israel pensamos que son los judíos. Israel, los judíos son Israel, pero no Israel, no todos son los judíos. Eso es lo que les quiero decir el día de hoy para introducir este tema.
Y además, aparte de las tribus que estaban en el monte Sinaí recibiendo la Torá, también había una multitud mixta, según Éxodo 12, 38, 48 y 49. Había una multitud mixta de gente extranjera que se les unió y se convirtió en Israel. Eso espero que el día de hoy lo aclaremos. Si el día de hoy se puede injertar a alguien, se puede. Muy bien. Las tribus de Israel fueron divididas en dos reinos. También mucha gente no sabe eso. Aún yo no he escuchado a muchos del judaísmo enseñar eso. No sé si lo conozcan o no. Yo espero escuchar el día de hoy la postura de estos dos varones, por eso me interesaba mucho este tema. El reino de Israel fue dividido en dos casas o en dos reinos. Al reino del norte se le llamó la casa de Israel, la casa de José o Efraín. Ahorita vamos a explicar por qué. Y al reino del sur se le llamó la casa de Judá. Israel, unido por las tribus completas, o sea, todas las tribus juntas, fue reinado por tres reyes: Saúl, David y Salomón. Después de eso vino la división del reino y se dividieron en dos casas, y eso es lo que el día de hoy nosotros venimos a enseñar, que la casa de Israel sigue en la diáspora, nunca ha regresado, hasta el día de hoy no ha regresado completamente. Obviamente hubo algunos que se quedaron, eso también lo voy a comentar un poco más adelante. Hubo algunos que sí se quedaron ahí o escaparon, pero no, las 10 tribus completas no han regresado. Pero ¿cuál fue el propósito de la división? Eso es lo que a mí me importa. ¿Cuál fue el propósito de esta división que hubo entre estas dos casas? ¿De quién era voluntad que se dividiera estas dos casas? Primero, la división de estos dos reinos vino por el pecado de Salomón. En Primera de Reyes 11:7, 11 y verso 13 y verso 29 y 31 nos habla del pecado de Salomón, nos habla cómo Salomón empezó a adorar a otros dioses y el Eterno le dijo a Jeroboam, el siervo de Salomón, un efraínita. Por eso es representado la casa de Israel por Efraín. ¿Por qué? Porque Jeroboam era un efraínita y vino el profeta Ahías y le dijo a Jeroboam, cortó un manto nuevo que él tenía en 12 pedazos y le dijo, toma para ti 10 pedazos porque así ha dicho el Eterno, a ti te daré 10 tribus, pero a Salomón dejaré solamente una tribu por amor a David, mi siervo, por amor a David. Pero esto no iba a suceder en el reinado de Salomón, sino hasta el reinado de su hijo Roboam. Ahí vino la división. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar aquí, y esto sí lo voy a leer. Está en Primera de Reyes 12, 23 y 24, y aquí esta es la base de lo que yo voy a enseñar el día de hoy. Primera de Reyes, déjame lo busco rápido. 12, 23 y 24. Dice así, 23 y 24. Dice que cuando la casa de Israel se dividió de la casa de Judá, fueron a hacer guerra contra ellos. Pero, dice en el 23, y habló Roboam, habló a Roboam, el profeta Semaías, a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y a Benjamín, dice, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo, dice el Eterno. El Eterno fue el que hizo esta división. ¿Por qué el Eterno haría esta división? Porque él fue su voluntad que se dividiera, y eso es lo que muchos no estudian. Bueno, primero la división en Deuteronomio 28:15 dice que estas serán las maldiciones que vendrán sobre ti si no guardas los mandamientos. Y nos dice en el verso 64 que serían esparcidos por todas las naciones, hasta los 4 extremos de la tierra serían esparcidas las tribus de Israel, o Israel si no guardaba los mandamientos. Eso fue lo que sucedió. Ahí se cumplió la maldición. ¿Por qué? Porque Israel fue dividido y luego fue dispersado. Esto venía de parte de la voluntad del Eterno. Esta división vemos en Primera de Reyes 12, 28 y 33 que Jeroboam estableció una fiesta en el 8º mes, a los 15 días del mes, y se inventó una fiesta conforme a su corazón. Estableció un becerro uno en Dan y otro en Betel, para que las tribus de Israel no cumplieran el mandamiento de la Torá de subir a Jerusalén como está mandado ir a las fiestas. Y él se inventó una fiesta. Entonces el Eterno fue cuando trajo y cumplió esta maldición de Deuteronomio 24. En Primera de Reyes 14, 15 y 16 nos dice acerca de eso.
Segunda de Reyes 17, 18 al 23. El día de hoy estoy dando algunos textos. Yo creo que las personas que vienen el día de hoy a este tema ya saben acerca de esto, pero para que la gente entienda lo que vamos a hablar el día de hoy. Las 10 tribus fueron llevadas por Asiria en el 722 por Salmanasar en el reinado de Oseas. Ahí las 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria y fueron dispersadas. Las 10 tribus no volvieron. Bajo el reinado de Oseas cayeron, reinó Oseas 9 años. Según la tradición judía, quedó un décimo de la parte de las tribus de Israel se quedó con Judá, un décimo. Según Amos, ellos citan Amos 5, 1 al 4. Y después de 130 años de la dispersión de las 10 tribus de Israel, vino también el cautiverio a la casa de Judá. Tampoco guardaron los tiempo, hermano. Amén. Muy bien. Ok, Jacob. Ok, Ahí va. ni siquiera estoy seguro, como dijo Ángela al principio, estoy de acuerdo, no sé cuál es el enfoque de este debate, pero podría decir que hay varias cosas que mencionó que no son muy exactas, pero en grandes rasgos es verdad la narrativa. Lo que sí es que sí hubo tribus que volvieron. Es decir, si él dice, no es de acuerdo a la tradición judía, es de acuerdo a la Biblia, que quedaron personas de las tribus en Israel y en Judá, y se integraron a Judá. ¿Sí? Judá es de Yehuda, ¿sí? El reinado del sur, y estas personas ahora están entre lo que es los judíos de hoy. El resto de las tribus están por eso perdidas, porque están perdidas, quizás ya ni siquiera existen. Y esas son las dos posturas que existen en el judaísmo, de hecho son esas. La primera, que las tribus están dentro del mismo pueblo judío, mezcladas en el pueblo judío, y decimos que cuando venga el Mashiach, etcétera, él le va a decir a cada persona, tú eres de Rubén, siguiente, tú eres de Shimón, y así. Existe otra postura, que eventualmente las tribus, al dispersarse, fueron y se fueron a zonas inhabitadas a lo largo en rincones del mundo, y por eso han surgido teorías hoy en día en el mundo moderno. A mí me cuesta mucho pensar que si estuvieran estas tribus que se mantuvieran con, digamos, lo que es la Biblia tal y como se mantuvo en ese entonces, como hay teorías que son los Pashtun por allá en lo que es hoy en día Afganistán, también tribu de lo que es Dan en Etiopía, etc. Hay teorías. Menashe por la India. Yo personalmente soy un poco escéptico. Yo creo que se trata de personas que cuidaron como judaísmo y mantuvieron una, digamos, variante judía durante siglos. Esto sí es impresionante. Por ejemplo, el caso de los judíos en Etiopía, que fueron judíos y mantuvieron un judaísmo de la época del primer templo. Es decir, mantuvieron un judaísmo que no es, digamos, como el judaísmo talmúdico, se puede decir, pero mantuvieron las mismas formas de judaísmo y pueden trazar árboles genealógicos generaciones y generaciones atrás. Esto a mí sí me parece una prueba contundente. Existe la narrativa de que hay personas, por ejemplo, en América Latina que dicen, no, somos descendientes de la tribu de, yo qué sé, Efraín, etcétera, que estas son, me parece, especulaciones muy osadas, no las considero muy precisas por la carencia de evidencia cuando uno compara como casos como Pashtun, como los Igbo, como que los Igbo son una tribu en África que comparten el mismo línea genética que los Koanim, que los sacerdotes. ¿Cuál es la posibilidad que esto pase? Ninguna. En América Latina no se comparte ni siquiera aspectos ni lingüísticos, ni aspectos genéticos, ni aspectos... hay muy pocas cosas tangenciales que han tratado, digamos, de encontrar, como que en México se llamaba Mexica y eso suena como Mashiach. Cuestiones por el estilo, pero me parece que no son tan contundentes como las anteriores. Ahora quiero mencionar, esto está en el profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 13. Ahí está hablando, les leo en hebreo, que a mujer el amimkar lo yashuv, que el que vende no le volverá lo vendido. Acá él está profetizando de algo malo que va a pasar, el profeta. Como así que desde cuando uno vende algo y se le devuelve. ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa en el jubileo. El jubileo es una ley que está en Levítico 25, que uno da campos, pero cuando llega el año del jubileo, estos campos vuelven a su dueño.
y solo hay jubileo únicamente cuando están las tribus de Israel, cuando están juntas. Esto lo trae Levítico 25:10. Por eso dice a todos sus moradores, ¿sí? Lejol Yoshevea. Y entonces, ¿cómo tiene sentido que si Ezequiel vivió en un periodo post destrucción con Shalmaneser, como menciona acá Ángel, cómo es posible que Ezequiel nos está diciendo que ya no va a haber jubileo, o sea, que ya no se va a aplicar esta ley? Significa que en la época de Ezequiel ya estaban las tribus, habían tribus viviendo con ellos. De hecho, hay un versículo en 2 de Crónicas 35, versículo 18, que las tribus estaban bajo el reinado del rey Yoshiao, en Josías en español, que dice que nunca fue celebrada un Pesaj, una Pascua, como está en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con Sí. los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel. Pero qué extraño, si Josías es después de la destrucción de Shalmaneser. Entonces, acá vemos que al parecer las tribus sí quedaron, sí hubo lo que se dice remanente, hay más pruebas en el Tanaj, etcétera, pero básicamente es por eso que, a propósito, también, incluso después del segundo exilio, el exilio de Babilonia, también hay otras muestras, pero son más matemáticas, no me voy a entrar mucho en esto, está en el libro de Esdras en español, que en el capítulo 2, él cuenta que volvieron de Judá 3.189 personas, pero luego el conteo en total de todas las personas de Israel que cuenta son 42.360. ¿Cómo así? Hay miles y miles más, ¿cómo así? ¿Cómo es que de Israel son más? Pues porque vinieron personas que no eran de Yehudá, de la tribu de Judá específicamente, pero que eran de otras tribus de Israel. Entonces tenemos varias referencias así muy pequeñas, pero por el número, digamos, la mayor masa, obviamente eran de Yehudá, Binyamin, entonces obviamente digamos, se integran estas tribus en lo que es los judíos, porque los judíos de hecho no estaban en el Sinaí propiamente, el nombre judío es un nombre que viene a partir del reino de Judá, lo que estaba en el Sinaí era la tribu de Yehudá, la tribu de Binyamin, ¿sí? Pero judío como tal es una denominación que aparece posteriormente. Solo quería decir eso y bueno, básicamente esa es la postura. Entonces, en general, em, existen esas dos posturas en el judaísmo. El Talmud también desarrolla, hay una discusión entre Rabbi Akiva y los sabios de si van a volver las tribus o si no van a volver las tribus, y no me acuerdo exactamente dónde es, por allá en Arajim creo que es, pero el punto es que em, sí, el punto es que pienso yo que cuando uno mira, yo como ingeniero químico, que yo he trabajado en laboratorios de genética, ¿sí? Em, cuando yo veo, digamos, muestras un poco más contundentes, me parece un poco más forzoso pensar que en América Latina hubo personas de Medio Oriente, genéticamente no se traza sino hasta hace unos 30.000 años, cosa que todavía no existía el pueblo judío en sí, o las tribus. Entonces, ese es básicamente la disertación. Tendría mucho más sentido que los Pashtun, y los Pashtun tienen nombres hebreos, tienen dialectos hebreos, tienen tradiciones hebreas, todo. O sea, no todo. Tienen cosas que, digamos, tuvieron contaminaciones del Islam, etcétera. Entonces, hay cosas que de otros lugares del mundo yo podría llegar a sospechar que podrían llegar a ser tribus perdidas. Mientras que de América Latina me cuesta pensar eso. De América Latina lo que sí puedo afirmar es que llegaron judíos durante el periodo de la colonización de España, y entonces aquí vendría otra forma de pensarlo, que si las tribus de Israel están entre los judíos y los judíos llegaron a América Latina, uno más uno es dos, ¿verdad? Y digamos descendientes de esos judíos, entonces en ese aspecto sí, pero la ingenua idea de pensar que las tribus en sí migraron por el estrecho allá en el norte de América, pasaron por el Polo Norte y bajaron por toda América Latina y hasta acá. Ok, Jacob. Bueno, aquí voy a empezar yo, ¿ok? Empieza y tiempo. Ok, muy interesante. Ya había escuchado las dos posturas, pero la enciclopedia judía no dice eso. Ahorita lo vamos a sacar más para adelantito en otra exposición que tenga. La enciclopedia judía no dice lo que Jacob dice. Yo no sé si Jacob va a contradecir a sus sabios, a sus rabinos. Algo muy interesante, en el libro de Génesis capítulo 17, versos 5 y versos 6, dice así: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre padre de de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbres, de naciones, de pueblos.
Algo bien interesante que Elohim le dice a Abraham es que va a ser el padre de multitud de naciones. Jacob dio un número, 3.189, 42.360. Pero mi pregunta, si hasta hoy en día ya se cumplió la descendencia que Elohim le prometió a Abraham, ¿ya se cumpliría? ¿O en verdad esas tribus, como dice una parte del judaísmo que se perdieron y ya no saben dónde están, o otra parte dice que están dentro del judaísmo? Si fuera dentro del judaísmo, el judaísmo hoy sería más grande que todas las naciones del mundo. Porque el texto nos está diciendo que Israel formará una multitud como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Mi pregunta, ¿el judaísmo es el más grande nación hoy en día, aunque está en los cuatro extremos de la tierra? Ni una cuarta parte llena el judaísmo hoy en día en la faz de la tierra. Hoy no llena nada. Pero mire lo que dice el verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré de ti naciones. No dice una nación. Naciones de ti y reyes saldrán de ti. Algo muy interesante que estamos viendo en la escritura. Yo le creo a Elohim lo que le dijo a Abraham. Yo le estoy creyendo a él, que iba a formar una multitud de naciones, y Elohim le dice, mira al cielo, ¿puedes contar las estrellas? Pues así será tu descendencia, tu cera. Entonces, algo muy interesante que podemos mirar, que en ningún tiempo, y a Jacob se le está olvidando porque brincó algunas cosas, se le olvidó la Santa Inquisición. Mi pregunta, ¿allí iba todo Israel o iba nada más parte del judaísmo y tribu de Benjamín? Algo muy interesante que podíamos de mirar en la Santa Inquisición. ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde brincaron? Es triste que hasta hoy en día, aunque seas un judío o aunque seas de una tribu, lo lleven a otro extremo en vez de que lo reconozcan como israelita. Dijo Jacob que hoy en día él no está de acuerdo que hay gente, o por el estrecho, como lo tiró sarcásticamente, él no entiende que nosotros nos podamos llamar Efraín. Cuando la Biblia de Deuteronomio 33, verso 17, Elohim le dice a Efraín, tú eres mi primogénito. ¿Cómo le va a llamar primogénito a un nieto de alguien que no hizo pacto con él? Es algo muy interesante que podemos ver. En Génesis capítulo 48 podemos analizar que hay una bendición grande. ¿Hay una bendición grande a quién? ¿A las 12 tribus o se la dio a Efraín? Aunque el judaísmo hoy en este tiempo lo menosprecia, como siempre lo ha dicho el judaísmo, ha menospreciado a José desde la antigüedad. No es de ahora, no es de la antigüedad. Desde que José, su padre Jacob, le dio el manto, siempre muchos, aún Simeón, aún Judá, siempre menospreciaron lo que Jacob quería hacer. ¿Para quién? Para Joseph o para José. Hasta el día de ahora. Hasta el día de ahora no aceptan que yo sea parte de las tribus de Israel. ¿A poco yo voy a circuncidarme de gusto? No. Capítulo 17, Elohim le dice, yo voy a hacer un pacto contigo y tu descendencia. ¿Usted cree que cualquier loco se va a andar circuncidando en el día? Así lo que más corre la gente. ¿Usted cree que cualquier loco va a querer guardar mandamientos? ¿Usted cree que cualquier loco va a dejar de comer toda la comida que hay inmunda en el mundo? No, mi hermano, solamente el pueblo de Israel. El obediente, la oveja que viene siendo del pueblo de Israel. Y dice el 17:16, y la bendeciré y también te daré de ella, hablando de Sara, un hijo. Si la bendecire y vendrá a ser madre de naciones. ¿Una nación o naciones? ¿Cómo está eso? Si fuera una nación, que Israel es una nación, ¿dónde están las naciones? Es una palabra, porque no está hablando de una nación, está hablando de varias naciones. ¿Pero por qué habla de varias naciones? Porque Israel iba a ser una nación individual. No iba a ser una sola. Lo explicó mi hermano Ángel. Elohim dividió, por causa de Shlomo, dividió el reino. Y allí se considera una nación del sur, una nación del norte. Divididas. Ahora ya no es una nación. ¿Cuántas son? Naciones. Naciones. No está hablando en singular. O está hablando en plural o en singular. Hay que poner mucha atención en eso. Entonces, algo que debemos de analizar hoy en día, que Elohim le dice a Abraham,
tú serás el padre de naciones. A Sara le dice, tú serás la madre de las naciones. No serás madre de una nación, no serás padre de una nación, sino de muchedumbre. ¿Y dónde iban a estar esta muchedumbre? En los 4 extremos de la tierra. Jacob dijo que hay la siguiente postura, que se perdieron en su totalidad. Entonces Elohim es mentiroso. Elohim miente. No, el que miente es el hombre, pero Elohim no miente. Él dice que en el final del tiempo va a traerlas a todas. Y Jacob dice que se perdieron en su totalidad. Bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿A Elohim o le voy a creer a Jacob, que dice ya desaparecieron? Hablando de su segunda teoría, ¿ok? No estoy hablando de la primera, estoy hablando de la segunda. De la primera, ya lo expliqué, que no puede ser injertado en Judá solamente, porque Judá no es ni un cuarto en toda la faz de la tierra para llegar a cumplirse la promesa. Entonces, si Elohim dice, porque ahorita vamos a ver todos esos textos, que lo va a traer de los confines de la tierra a las tribus, a las dispersas, a las quebradas, a las que fueron dañadas, y también dice, y también a Judá. Ah, caray, ¿va a traer a Israel y a Judá? Pues ya hace una diferencia entre Israel y Judá. Eso está tremendo, ¿verdad? Cuando analizamos de que está hablando de dos cosas. Israel y Judá, también a Judá se le dice Israel. Eso no tiene ningún problema, pero siempre tenemos que ver el texto de qué está hablando. Si está hablando de la casa del sur, la casa del norte, está hablando de Efraín, o está hablando de José, o está hablando de Judá o de Israel. Siempre tenemos que ver el contexto de qué se está hablando. Entonces, algo muy interesante, a ver si me alcanza un poquito aquí el tiempo. En el 22:18, mire lo que dice el 22:18. En tu simiente serás benditas todas las naciones. Todas las naciones. ¿Pero qué? Israel no es una sola nación. Allí yo debo de aprender y analizar de qué está hablando. Ojalá nos lo explicara Levi o Jacob. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Pero el judaísmo dice, no, nomás nosotros, nomás nosotros, nomás nosotros. Y nos quieren comparar, es que ustedes son cristianos. No, el cristiano no guarda mandamientos, Jacob y Levi. El cristiano no se circuncida. El cristiano sigue comiendo cosa inmunda. No nos confundan, no nos comparen. Aquí termino. Levi, no vale, te perfecto. me pongo nervioso. No te me pongas nervioso. No. Vámonos. La boca seca. Refuérzale más, que te veo que estás un poco... Estás ahí, te veo mal. Ando malo del COVID. Traigo COVID, ando malito. Pero no te preocupes, si aguanto la carrilla. Vale, no te preocupes. Vaya al panteón, vámonos. No te preocupes. Aquí Ángel, que está, bueno, a mí está aquí, yo lo veo a un lado, pero está en el otro. Dice, habla sobre que somos de Judá o de Yehudá, Yahuda, Jajuda, o como lo quieras decir. Eso es falso. O sea, cuando uno dice que es judío es un toponímico. ¿De dónde? Porque es de Judea, no porque seas de la tribu de Judá. Es algo totalmente distinto. Ayer hizo un directo tu amigo Guzmán y dijo que dice en romanos Sefarad, pero dice Hispania, porque Hispania era una provincia romana. Ahí los hispanos, pero eran celtíberos, íberos, etcétera, 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 etcétera. No tiene nada que ver. Entonces, voy a proponer algunas citas, ya que veo que aquí hay pocas citas, pero yo voy a poner alguna. Ya que dice aquí nuestro amigo Ángel que habla de la tribu de Judá, que somos, parece ser de Judá. Vamos a leer primero de Crónicas 9:3, ¿te parece? Con todo Israel por sus genealogías habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manases. Es decir, que judíos son de Efraín, son de Manases, son de Levi, son de Benjamín y son de Judá. Seguimos. Vamos a leer alguna más que veo que os pierde. En el 10, de los sacerdotes. En el 14, de los levitas. Segundo de Crónicas 15:9. Después reunió todo Judá y Benjamín, y con ellos los de Efraín, los de Manases, los de Simeón. Anda, Simeón, otra tribu que es judía. Como muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Dios estaba con él. Anda, venga, pues venga, seguimos. A ver, Jeremías 43:8-9. A la vista de la gente judía. ¿Qué dice en hebreo? Yehudim. Yehudim no dice de la tribu de Judá, dice Yehudim, judíos. Todos judíos. Es decir, los del norte son judíos, porque lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, sigo. Nehemías 12:47. Y todo Israel, en los días de Zorobabel, levitas y sacerdotes, todo Israel. Pero no se había ido ya Israel en Nehemías. No se había destruido. ¿Qué estaba pasando aquí? Seguimos. Segunda de Crónicas 34:6-9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías
y dieron el dinero que había sido traído en la casa de Dios, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de Manasés, Menasé, bueno, como lo queráis llamar, porque las Biblias son vuestras, son diferentes, y de Efraín y de todo el remanente de Israel. ¡Anda! Todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. ¡Anda! Lucas 2.36, el Nuevo Testamento en el cual no creéis porque Bijadasá tú no crees. Lucas 2.36, Ana, la profeta, es de la tribu de Aser. Hechos 26.7 nos dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. No lo vemos aquí. El Talmud, que no lo ha citado nuestro amigo Jacob, dice en Netzach, en Israel 34.4, regresaron las 10 tribus en los días de Jeremías y de Josías, que lo ha citado Jacob, gobernó sobre ellos. La Migla 14b nos dice, Jeremías trajo de regreso a las 10 tribus del exilio, Josías gobernó sobre ellos. No creo que haya que ahondar mucho más, pero podemos decir algo que seguramente os va a encantar, que es que la arqueología, que parece una bobada, pero la arqueología, Finkelstein, que lo conoce Jacob porque está en Israel, demostró que las poblaciones se habían aumentado después de que el norte fuera al sur. Las poblaciones de Judá se multiplicaron, se triplicaron. ¿Por qué se triplicaron? Porque los del norte fueron a vivir a Judá. Y esto es arqueología. No es que yo me levanto por la mañana y creo en una cosa o creo en otra. Esto es arqueología. Es decir, que la arqueología y la historia os desmonta totalmente. No hace falta en ningún momento. Esto es lo que sacó ayer Guzmán. No sé si se ve perfectamente, que es la genética que tiene Guzmán. Guzmán tiene un 0% de Israel, 0% de israelita, 0% de hebreo y 0% de judío, porque él es hijo de papá español y de madre amerindia. Es decir, que yo soy el papá de Guzmán. Guzmán, yo soy tu padre. Él, su madre patria es España. Con lo cual, genéticamente y la sangre de la que habéis hablado no existe. No hay nada. Se acabó. Es decir, vosotros no sois tribu de nada, sois 0% israelitas. Porque lo ha dicho la genética, os habéis basado en la genética y en la sangre y no lo sois. En todo caso, sois hijos descendientes de sefardíes. Pues sí, mira, por ejemplo, aquí tengo un libro, Meán es de Jacob Cooley, siglo XVIII, sefardí. ¿Por qué no vais a poder ser descendientes de sefardíes? Los españoles, 3 de cada 10 son descendientes de sefardíes. Es decir, que 3 de cada 10 españoles son descendientes de sefardíes. Vosotros también lo sois. El 5% de Latinoamérica son descendientes de ellos. Y esto lo dice la genética. La genética dice, con lo que habéis basado, que sois 0% israelita. Vuestro líder es 0% israelita. El fraude se acabó. El propio Tanat dice que los de la tribu del norte son judíos, de toponímico. El propio Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín, soy judío. Mardoqueo, Mordejai, en la Megilá de Esther, dice judío y no es de Judá. Los levitas, la madre, María, que tú dices que también es Levi, no es judía María. Y el bautista no es judío, siendo de Cohen, Juaní, no es judío de la tribu de Levi. No son su madre y su padre judíos. No hay allí alguien de Asher. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Judíos son las 12 tribus, que sí, que hay falasas ahí en Etiopía, pero porque hicieron una conversión en la época de Salomón con los hijos en el Quebran Agas. Es un libro que aparece todas las genealogías de Salomón hacia abajo. Pero la realidad es que tu líder es un 0% israelita. Es decir, aquí lo vemos. Este es el mapa, lo he situado en círculo. Tiene un 0% de israelita. 0% de israelita. No tiene nada de Israel. Es un descendiente mestizo de papá español y de madre amerindia. No hay más ahí en ese tema. Si queréis que hablemos de la Inquisición, como tú has dicho, de todos los textos de la Inquisición, cuando los españoles fueron allí, los hablamos tranquilamente, pero esta es la realidad. Si vosotros queréis decir que sois descendientes de algo y ir con Rabí Viñas o Punto Breslev, porque ahora sois Benei Anusim, pues me parece perfecto. Benei Anusim, judíos mesiánicos, yo qué sé, lo que queráis, pero efraimitas o israelitas no sois, porque la genética en la que habéis basado es 0%. A ese señor, como a mí, nos habéis llamado prosélitos, que estamos mezclados. Este señor está mezclado con africanos y con media África. Es decir, que este señor tiene más mezclas que nadie. Y yo soy encima su padre. Con lo cual, ¿cuál es aquí la clave, el misterio? Judío no tiene nada que ver con la raza. A ver, David, ¿quién era? Descendiente de una cananea. Tamar Pérez, que es Fares en tu Biblia. Una cananea. Y luego Ruth la Moabita, ¿quién era? Me refiero, es decir, el rey David viene de ¿qué? De conversa, de una conversa y de otra extranjera. De una extranjera y una conversa. ¿Qué es? ¿Un falso israelita? ¿Un falso de la Judá? Entonces, Jesús, que viene de esa genealogía, también es un falso israelita y uno falso de Judá. Con lo cual, falso prosélito, falso fey judío, como nos llaméis a nosotros. Cuando
vayáis a abandonar estas idioteces de que somos falsos judíos, prosélitos, vosotros del antiguo de Efraín, y empecéis en serio a pensar que a lo mejor sois descendientes de sefardíes, pues a lo mejor os tomamos en serio. Creo. Y no hay mucho más que decir. Si queréis que pasemos a la parte de la Inquisición, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero estos son los textos que nos dicen. Y aquí el debate yo creo que casi se corta, porque yo no sé qué hay más que decir. Vuestro líder es 0% israelita. La genética, la sangre, lo que habéis basado es 0%. Sois 0% Israel. Si queréis ser judíos, venid a la comunidad, a la sinagoga con nosotros, abandonar a Jesús y venga, y como hacemos todos, a convertirse al judaísmo, y ya está, y no pasa nada. Si te van a aceptar en la comunidad de Jacob o en la mía, cuando tú quieras te conviertes y ya está. Si ya tienes el sombrero, ¿qué más quieres? Cuando tú quieras. Sí, no, sí, me sobra tiempo. Okay. No hace falta más. Hermano Ángel. Yo iba a exponer algo más, pero Leví dice una cosa y él dice que ya se llamaban judíos en Crónicas. Yo quisiera que me contestara en qué época se escribió el libro de Crónicas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién se cree que escribió el libro de Crónicas? ¿Por qué? Porque después de la deportación de Babilonia fue cuando se les empezó a llamar judíos. Y se les llamaba judíos porque estaban viviendo con Judá. Jeremías le llama judíos. ¿Tienes la seguridad de que Jeremías escribió el libro de Crónicas, primera de Crónicas? Estoy diciendo que en Jeremías aparece ya como judíos Yehudim. Yehudim, sí. Está escrito en hebreo. Sí, Jacob, pero no, los otros no eran llamados Yehudí, los otros no. Pero es que nadie le ha llamado. Déjame pues mi tiempo. Déjame pues mi tiempo. Yo no lo interrumpí. Ahorita refuta todo lo que tenga que refutar. No, tú eres el que me... O sea, tu argumento es atropellar a la gente. Yo no te interrumpí. Yo he escuchado. Pues no te veo escuchando. Hermano, renuéveme el tiempo porque este varón se ve que se cagó por ahí. Dele, mi hermano. Muy bien, muy bien. Bueno, vemos que eso fue después de la deportación de Babilonia. Se empezó a relacionar con judíos. Todos los textos que sacó fue porque habitaban con la casa de Judá. Ellos se unieron a la casa de Judá, por eso se les llamaba judíos. Pero a las otras tribus no se les llamaba judíos, a los otros que estaban dispersos en la diáspora no se les llamaba judíos. Esa es una falacia que está levantando aquí y Levi, otra cosa que ahorita tienes que demostrar, espero y ahorita lo demuestres, que en realidad todos son judíos. Espero con los textos de la escritura. Ahorita vamos a ir a Ezequiel a ver si es cierto que como roncas duermes. Vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir a todos los textos donde habla de las dos casas divididas y que en los últimos tiempos van a venir. Otra falacia que levante este prosélito también, como él nos está atacando, yo hablé con respeto, pero él no está hablando con respeto, así que el respeto que mereces te voy a dar yo a ti. Otra cosa, él levanta, conviértete en judío. Yo no me voy a convertir donde tú estás, ni me interesa, porque ustedes quebran la Torah, pero ese es otro tema. Ustedes aceptan otro tipo de preferencias, pero esa es otra cosa. Usted está atacando a la persona, usted dice que no ataca a la persona en vez de hablar de los argumentos. Bueno, él dice que esto lo quiero desmoronar el día de hoy con la escritura. Nosotros no tenemos que injertarnos a Judá porque a Judá no se le prometió llenar naciones ni multitud de naciones. Lo vemos como ya lo citó mi hermano José Luis. En Génesis se le dice a Abraham que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿la bendición a quién pasó? A su hijo Isaac. Y de Isaac, Génesis 26:5, porque él dice que no damos textos. Vamos a ver si quién no da textos. Luego, ¿a quién pasó? De Isaac a Jacob, Génesis 24:14, pasa, serán multitud de naciones, pero la pregunta aquí, la bendición de multiplicarse entre las naciones o llenar la tierra o ser de bendición en toda la tierra, ¿a quién pasó? Pasó a Judá, no va a hallar un solo texto, no me importa los libros que presentes ahorita en tu tiempo los presentas, no va a hallar un solo texto en la escritura, que diga que Judá va a llenar las naciones. Al contrario, esa bendición se le da a José, él añada a Yosef, se le da la bendición a Yosef, y de Yosef pasa a Efraín, no va por Judá. El camino de la bendición a las naciones no va por Judá, porque los prosélitos judíos, es más, los judíos no quieren que las demás gentes se conviertan, tienen prohibido evangelizar a las naciones ellos, yendo en contra de la promesa pero ahorita voy a enseñar por qué motivo, porque la escritura también dice por qué motivo, porque ellos se quieren adueñar de un puesto que no es de ellos.
Eso es lo que dice la escritura y ahorita lo vamos a demostrar. Ahorita, entonces la bendición pasa a Efraín. Ahí te van textos bíblicos para que los desdobles. Oseas 8:8, acerca de Israel, la casa de Israel, no Judá. No Judá. En Oseas 1:6 en adelante se paga Israel de Judá. No sé cómo le vas a hacer tú para juntarlos. Ahorita me lo demuestras cómo los vas a juntar a los dos. Oseas 8:8. Israel está entre las naciones. Refuta eso. 8:10. Israel se olvidó de la Torá de su Elohim. Refuta eso. Oseas 7:8. Se mezcló con los demás pueblos, pero estos dicen que no. Estos dicen que se mezclaron con Judá y que allí están. Mentira. Bueno, más bien, que está acá. Oseas 7:8 se mezclan con las demás naciones. Oseas 1:4, 1:9 y 1:11 son llamados no mi pueblo. Fueron llamados por el Eterno no mi pueblo. Él los quitó como pueblo, se convirtieron en Goín porque la Torá dice que si no guardas la ley, serás desarraigado de Israel. Eso sucedió con la casa de Israel. Oseas 9:3, comerán vianda inmunda entre las naciones a donde fueron llevados. Oseas 9:17, andarán errantes, entre las naciones. ¿Cómo es llamado la casa de Israel? La casa de Israel en Jeremías 56 son llamados las ovejas perdidas y olvidadas. Olvidaron sus rediles, dice Jeremías 31:1. Vamos a Jeremías 31, a ver si Leví puede refutar esto. Vamos a ver Jeremías 31, porque tú te acabas de hundir al juntar a Judá con Israel, te acabas de hundir. Y la gente va a estudiar esto, no es tonta la gente. Jeremías 31, vamos a ver lo que dice Jeremías 31:1. Dice, en aquel tiempo, dice Yud-Heh Vah-Hei, dice, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo, a todas las familias de Israel. Veamos, porque habrá día en que clamen y los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Elohim. Luego nos dice en el verso 8, y aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿De dónde? De los fines de la tierra. Pero Leví dice que esto ya se cumplió. Y entre los ciegos y los cojos, la mujer y las que están encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá, irán llorando, mas con misericordia los haré volver y haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre y Efraín, no Judá, y Efraín es mi primogénito. Refuta eso. Ahí es donde te debes de enfocar. Refuta eso. Vamos a ver cómo refutas todo eso ahorita. Ahí te va, por si te quedó jabón. Jeremías 31, 6, 7 al 10. Ya lo leímos. Miqueas 2:12. Ovejas, dice que Israel, la casa de Israel son como ovejas en el aprisco, están dispersas entre las naciones. Miqueas 2:12. Ovejas en el aprisco. Miqueas 4, 6 y 7. Juntaré a todas las descarriadas. Entonces, ¿de qué estás hablando tú? ¿Dónde están? Tú dices que sanguíneamente les va a venir hacer pruebas de ADN. No sé en qué estás pensando. Mismo Jacob fue el que dijo que él las reconocerá, el Mashiach las reconocerá. Tú andas con pruebas de ADN, anda, ve, hazte una prueba de ADN a ver si sales positivo, a ver, no sé a qué vas a salir positivo. Esto no es cosa que tú vayas a poder demostrar con sangre. Jacob bien lo dijo acá. Dice que por tradición es como se reconocen. El judaísmo reconoce por tradiciones que tienen, reconoce a los que, y ellos lo reconocen como parte de la casa de Judá o judíos o de Judea, como tú los quieras llamar. Por tradición, no por sangre. Hasta ahí me quedo. Ahí está. Vamos. Perfecto. ¿Cómo va? Dale. Ahí va. Ahí poca mi tiempo, ¿ok? Ahí va. Bueno. Creo que Ángel no está muy concentrado. ¿Es tu turno después de Ángel? No, sí, es tuyo, perdón. Es que ya me calenté. Ahí te va, Jacob. Ángel, yo repito, yo dije que estas tribus no solo es por tradición, hay factores genéticos que lo determinan. Los Igbo tienen la misma línea genética que los sacerdotes. Esto es algo genético. José Luis, cuando yo dije lo del estrecho, que fueron por el norte de América, no fue sarcasmo. En verdad, eso dice la ciencia, está demostrado. Hay alotipos, hay 5 familias maternas de alotipos genéticos y está demostrado que fue por ahí la migración y que los en América Latina no comparten sino genes desde hace 30.000 años de historia. No hay genética. O sea, el factor genético
en América no aplica. En otros lugares, como yo ya dije, los Pashtun, etcétera, etcétera, Bnei Menashe, el factor genético, curiosamente, aplica. Entonces, acá no aplica. No obstante, es verdad, el tema de la raza, etcétera, déjenlo a un lado. Acá lo que no sé, es que hubo tantas cosas desde con la intervención de Luis y ya lo corroboró de hecho Ángel. Ángel mismo corroboró y por favor devuelvan el video y escuchen cuando Ángel mismo admite que las tribus volvieron y por eso se les llamó judíos, porque se integraron a vivir con Judá. Eso dijiste, el que no crea, devuelva el video y escuche. El que quiera corroborar, porque él mismo lo dijo, yo creo que ahí se acabó el debate, porque es justamente lo que yo dije, que las tribus vinieron a integrarse con Israel. Ahora, Ángel, no sé si estás aquí, pero sí, el Mashiach va a decirle a cada uno quién es la tribu de los que están, de los judíos. Los judíos, Israel está en los judíos. Es una de las posturas famosas del judaísmo, que va a retornar a las tribus, etcétera. Significa que va a volver al pueblo de Israel y se van a reconocer a las tribus. No hay ninguna contradicción en eso, no entiendo. Oseas, no, pero es que Oseas hace diferencias, etcétera. Oseas fue previo a la destrucción, Oseas fue previo al exilio, entonces tiene mucho sentido de que la profecía de Oseas fue que se reunieron después. Es exactamente ese el punto. El problema es no saber las cronologías. Con respecto a Génesis 48, no me quiero poner muy técnico, pero aquí el hebreo influye muchísimo. Génesis 48 dice, es la promesa que se le hizo a Jacob, que también la citaste, José Luis, que esto es Génesis 35, me parece, que Parashat Vaishlach, que dice Goy Bekahal Goim, y luego en Génesis 48 dice Kal Veamim. ¿Por qué es tan importante el hebreo? Porque en Génesis 35 se refiere a Benjamín, a Benjamín. Él es el Goy, es Benjamín que está en la barriga, porque él todavía no había nacido. Entonces, de ahí viene ese pueblo, y que Amim es el resto de las tribus de Israel. Mientras que en Génesis 48, ahí se refiere a que Yosef, la tribu de Yosef, se iba a volver en más tribus. O sea, no iba a ser solo Yosef una tribu, sino que a Yosef se le dio la bendición de que él tendría dos tribus y que dice que este será mayor que su hermano porque al salir de Egipto tenían más números, etcétera, etcétera. No me voy a poner muy técnico, pero esas citas que ustedes dicen son referentes a Efraín y Menashe, particularmente lo que vinieron de ahí. No se refiere a que toda esa interpretación de que no, pero se bendecirán en ti las familias de la tierra. ¿Cómo de esa palabra de bendecirán en ti las familias de la tierra pueden interpretar que las familias de la tierra se volvieron parte de Israel? No, en verdad no entiendo la relación. Benivrehu beja. Es que no tiene ningún sentido. O sea, que la humanidad tenga bendición, o sea, yo te bendigo, te volviste parte mía. No tiene sentido. Significa que las naciones que también dice Umloa Goim, que va a estar, las naciones se van a llenar del exilio que van a estar ahí. O sea, el problema también del hebreo, nuevamente no me quiero poner muy técnico, que más se mencionó. En general, es que nuevamente, el aspecto genético para mí juega un papel muy grande. Toda esa teoría, no sé si ustedes saben los orígenes de la creencia que ustedes sostienen. Eso es del mormonismo. Espero que ustedes conozcan esto que es del libro de Nefi, etcétera, que se creía es toda una evolución histórica desde el siglo XVIII, cuando el neoanglicanismo proponían los anglicanos, los ingleses, ellos decían que ellos eran la tribu perdida, y luego de ahí salen otras mutaciones cristianas que del neoanglicanismo sale el mormonismo, y el mormonismo propone que los nativos americanos son la tribu perdida de Efraín, etcétera, pero eso es mormonismo y que no tiene ningún sustento bíblico, y ahí es, de hecho, todo eso de las dos ramas, el palo de las tribus, eso es un argumento del mormonismo, eso lo trae Joseph Smith. Entonces ustedes están siguiendo una doctrina mormona que no existía antes de estas teorías de Joseph Smith. Entonces simplemente es una evolución que pasó en Estados Unidos después del que el neoanglicanismo se juntó con el adventismo, porque el cristianismo adventista, que quería, digamos, emular un judaísmo por medio de cumplir Shabbat, etcétera, tuvo fusiones con estas ideas, y así es como surge la corriente que ustedes ahora profesan. Simplemente esa es una de las tantas mutaciones del cristianismo, pero a nivel de que históricamente se entendió así, nunca fue así. Y hay todos estos de que, ¿cómo es que se llama? Discúlpenme, busco. Montesinos, que Montesinos vio a personas que le dijeron el Shema Israel en Ecuador, que a propósito, la genética de Ecuador es muy distinta a la genética del norte del Centroamérica en adelante. Son genéticas con variantes bastante definidas, pero que le dijeron al Shema Israel, no se puede hacer una especulación de que ahí significa que estas son tribus perdidas, porque en esa época ya había contacto con judíos que habían escapado con la Inquisición. Es decir, hay todas estas hipótesis de lo que diga la Jewish
Encyclopedia, simplemente la misma Jewish Encyclopedia lo refuta. En las entradas de Tribus Perdidas se refutan esas mismas nociones de que están en América Latina. Entonces, por ejemplo, Binyamin II, que fue el que hizo todas estas búsquedas, pero en Oriente, o sea, a nivel histórico, a nivel bíblico, que ya Luis me parece trajo demasiadas citas que lo corroboran. También pues gracias a Ángel se corroboró de hecho. Y finalmente a nivel científico me parece que simplemente que de la noche a la mañana, no fue de la noche a la mañana, yo entiendo que ustedes tuvieron un proceso religioso que les tomó quizás décadas, años, en que ustedes llegaron a una conclusión tras étnica, no sé si, no quiero decir transgénero porque no es otro género, pero si es una transracial, transétnica, como sea, que tuvieron un proceso de que, wow, por esta cultura de identidad, ¿sí? de identity politics, yo ahora soy efraínita. De modo en que otra persona se puede sentir mujer mañana, porque esa es la cultura de hoy, es el posmodernismo que estamos viviendo. Entonces, yo entiendo que esta generación juega este papel de que la persona está buscando una identidad. Yo, como Luis, opino lo mismo, que el camino pienso que es conocer en verdad la identidad, afrontar una verdad, no decir, bueno, porque está escrito que bendijeron a Efraín, yo soy efraínita. ¿Por qué? Porque está escrito que bendijeron a, que Efraín estará en los pueblos, que vendrán muchos pueblos de él. Yo soy efraínita de la noche a la mañana porque leí ese versículo. Porque en la Biblia de la OSA, en la Reina Valera, una traducción pésima de hace 500 años, nada que ver con el hebreo, porque ahí dice una traducción de que en un lado del río, en lugares lejanos, por eso yo soy efraínita. A mí no me convence, yo creo que una persona debe ser un poco más sincera consigo misma, reevaluar. Yo creo que Jaime Guzmán fue muy valiente al hacer el examen de genética. Eso determina mucho o sea, de conocerse a sí mismo. Yo creo que si una persona busca ser parte del pueblo de Israel, yo creo que es posible, pero es por medio de otros métodos y no tanto de un... No quiero ser ofensivo nuevamente, pero no quiero decir la palabra autoengaño, pero como forzarse una identidad que no necesariamente es la que ni la Biblia, ni la ciencia, ni nada, solo como un producto de la imaginación sustentan. Y bueno, básicamente es esto. Depende cuánto tiempo queda. Entonces Ahí voy a está. acabar ya. Ok, aquí empiezo yo, ¿ok? Vámonos. Jacob y Jacob no han podido refutar que es el primogénito, lo que dijo Ángel no pudieron refutarlo. Dice que estuvieron siempre las tribus juntas y se llamaron Judá. Eso fue lo que dijo Leví, que no se habla de todas las tribus, solamente se le habla a Judá. Isaías, capítulo 9, verso 1, mas habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de levianamente tocaron la primera vez en tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Por qué el judaísmo le llamaba a la tribu de Neftalí, a la tribu de Zabulón le llamaban paganos, gentiles? ¿Por qué? Porque eran gentiles. ¿Por qué estaban en tinieblas? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Dónde está ahorita Neftalí? ¿Dónde está Zabulón? ¿Están en su tierra? ¿Están en el lugar que dice aquí? ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? No han podido demostrar nada. Todo lo que han usado es palabrerío. Y los que han buscado dónde venirse a rumbar son ustedes, más bien, porque no encontraron otra manera. No creo que Lick Leví dijo, yo desde un año yo soy judío. Te aseguro que Lick Leví desde un año no es judío y no nos puede comprobar aquí ni Lick Leví ni Jacob genéticamente que son judíos. No nos pueden mostrar, ni nos van a mostrar de qué tribu. Si hablan de genética, si se están poniendo que la genética, ¿cómo llegó Lick Leví o la descendencia de Lick Leví a España? Según entre ellos. ¿Qué tal si está mezclado con Hitler, Lick Leví? Y realmente es descendiente de Hitler. ¿Cómo podemos demostrarlo? Si se hace una genética, ¿verdad? Como él lo está poniendo, realmente. Ahora, algo muy impresionante aquí, la misma enciclopedia del judaísmo, habla que están perdidos, que está perdida. No habla de otra cosa. Lo puede buscar en la página 249, Enciclopedia, volumen 12. ¿Para qué? Para Jacob, que dice que sus rabinos, y le deben de creer al rabino, porque ellos aquí vienen a decir otra cosa, lo que dice la enciclopedia judía. Ellos aquí están inventándose una cosa, y lo que dice la enciclopedia dice otra cosa. Algo muy importante que también vemos aquí, ahorita que tocó tocante del Shema Israel, que qué bueno que lo trajo de Montesino,
¿verdad? Nomás que por aquí lo tenemos en inglés, al rato lo voy a estar subiendo las pruebas, ¿verdad? Si ellos realmente conocen historia, deberían de saber dónde están las tribus, si son historiadores y filósofos, ¿eh? Filósofo e historiador. Sí. Pero ellos dicen que están en Israel o que están mezclados con el judaísmo. Pero yo les dije que me mostraran dónde está toda esa multitud y no han podido demostrarlo. No han dicho dónde está esa multitud. Ahora, si ellos dicen que por genética, Levi me gustaría que me dijera de qué tribu es y Jacob me gustaría de qué tribu es, me dijera. La rebelión de Tupac y algo bien interesante aquí que podemos ver. Cuando vinieron a América, cuando vino Cristóbal Colón, que lo leemos y lo analizamos, ellos reconocieron que eran las tribus perdidas que está en el cuarto libro de Crónicas. Él Esdras. reconoce Esdras, que reconoce que eran las tribus perdidas. Él mismo reconoció que eran las tribus perdidas. Él mismo lo reconoce y está en historia. Está en historia. Y la enciclopedia judía también lo avala. El judaísmo lo avala, no el judaísmo nuevo, no los nuevos, modernos. Porque él habla de genéticas que se ha ido modernizando, pero también cuántas líneas del judaísmo existen hoy en día. ¿Cuántas líneas? ¿Son una o todos están divididos o son juntos o son unidos? No, les aseguro que no. Hablan de Torah y hablan que nosotros esto, que nosotros lo otro, pero también se quebranta la Torah. Según el mismo rabinato, le pueden decir a ellos para si no quebrantan la Torah. Pero aquí algo muy importante, si Isaías le llama a Zabulón y a Neftalí, ¿por qué no le llamó judíos? ¿Por qué le llamó gentiles? ¿Por qué Isaías no le llama Judá? ¿Por qué no le llama judíos? Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿Por qué no le dijo, oh, Zabulón y Neftalí son judíos? Un pueblo que andaba en tinieblas. ¿Andaba? ¿Ya no anda? ¿Dónde están? ¿Cuándo vio la gran luz? ¿Cuándo Galilea de los gentiles va a ver la gran luz si hoy en día no existe ninguna tribu puesta allí? Se les está olvidando a ellos. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar Zabulón? ¿Cuándo va a estar Neftalí allí junto? Y van a ver la gran luz. No han podido demostrar que Efraín no es primogénito y que Judá es el primogénito. Ellos no saben la bendición del primogénito. Ellos siempre quieren tomar, el judaísmo quiere tomar algo que no le pertenece desde la antigüedad. No es de ahora, es desde la antigüedad. Por eso, Levi, ustedes se tienen que hacer, ya tienes el sombrerito, también traigo kipa. Ya traes el sombrerito, solamente te hace falta. No necesito. Porque nosotros no necesitamos de llegar al Brit Hadashah o al Nuevo Testamento para demostrar que somos Israel. Y ustedes no han podido demostrar dónde está Israel. Un filósofo y un historiador no han podido demostrar dónde está. Ustedes hasta el día de ahora no saben qué línea en México está del judaísmo, en Canadá, en Los Ángeles, en Nueva York, en Guatemala. ¿Ustedes saben qué líneas son? No lo saben. Pero el día que vengan a Israel, le piden papeles, pero ustedes quieren llegar como niños mozos. Así siempre se ha manejado el judaísmo. Ese es el problema. Ese es el problema, porque cada quien tiene su línea. Si el judaísmo fuera un solo pueblo, las 5 o 6 líneas que están estuvieran en ejad, en unidad, y no lo están. Hoy están divididos. Pero quieren hablar de unidad, pero no lo están. Aún ni concuerdan, ni ustedes mismos, ni con las mismas enseñanzas de sus propios rabinos, que hoy siempre las citan. Ustedes siempre citan. El sabio dice, el rabino dice, pero ¿cuándo dicen ustedes? La Torah lo dice, los profetas lo dicen, los escritos lo dicen. No, es que el sabio lo dice, el rabino lo dice. Pero ¿dónde dicen ustedes? La Torah lo dice, los profetas lo dijeron. No, siempre ponen a sus rabinos delante de ustedes. Siempre ha pasado esto. Pero hoy no han podido demostrar dónde dice que Judá es primogénito y él va a traer a las naciones o a las tribus. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Nos gustaría que nos refutaran y nos lo mostraran y no usaran puras teorías,
porque lo único que ha hecho Jacob es sacar teoría y no ha mostrado nada. Y solamente entraste, Levi, balbuceando, realmente hablando de una genética que ni tú ni nadie lo puede demostrar hoy en día. Ni Perfecto. tú ni nadie lo puede demostrar hoy en día. Ni tú no puedes mostrar tu carta de genética hoy en día. Muéstralo, muéstralo, muéstralo y entonces lo vamos a creer. Pero mientras son palabras. Aquí termino yo. Cuando me Adelante, digas. adelante. Ah, perfecto. En primer lugar,